Y esto dicho pareció grave en gran manera a Abraham y a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Padre, en el nombre sobre todo nombre, en esta maravillosa hora, Padre, te damos gracias, Señor, por otra oportunidad más que nos concede, Señor, con este privilegio de poder, Señor, estar delante de su presencia, Señor. Otra vez más nos permite, Señor, escuchar su palabra, Señor. Pero en esta hora, Padre, te suplico, Espíritu Santo, que sea usted, Señor, abriendo nuestros oídos espiritual, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra mente, Señor, para que su palabra, Dios eterno, venga, Señor, venga, Padre, y haga vida en nuestros corazones. Reconocemos, Señor, nuestra condición. Reconocemos, Padre, nuestras faltas delante de ti. Reconocemos, Señor, nuestra conducta delante de tu presencia. Pero hoy, Señor, te damos gracias porque nos permite y nos das esta oportunidad, Señor, de poder recibir tu palabra. Señor, te pedimos que sea usted hablando nuestras vidas y hable la vida de su pueblo, Señor, que estamos reunidos. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, se manifieste en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, toma el control, Señor. Si hay cansancio, Padre, si hay desaliento, Señor, si hay desánimo, Padre, si hay, Señor amado, aquellos que estorben nuestra mente, nuestros corazones, te pedimos que tomes el control, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, háblanos conforme a su palabra, Señor, en esta hora. Sea usted glorificado, Señor. Sea usted glorificado en cada vida, desde el más grande al más pequeño, Señor. En el nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito Dios. Tome su lugar. Queremos hablar bajo este tema: espera la promesa de Dios. ¿Cuál es nuestro tema? Espera en la promesa de Dios. Cuando hablamos de la promesa de Dios, esperar en la promesa de Dios no quiere decir, amados hermanos, que nosotros debemos de estar sentados esperando. Amén. Porque la palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de los cielos. ¿Qué dice? Y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Cuál es nuestro trabajo nosotros ahora? Es buscar primeramente el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿por qué nuestro tema espera en la promesa de Dios? Habían dos ancianos en este pasaje que leímos. Dos ancianos de edad ya muy avanzado.
Amén. La palabra del Señor dice que Abraham ya tenía los 100 años y Sara a los 90 años. Entonces, en esa edad, mis amados hermanos, pues por la edad muchas veces decimos ya es imposible, amén, es imposible que Dios cumpla su promesa. Pero vemos en este pasaje que Dios cumplió su promesa, amén. Lo que le había prometido a Abraham y a Sara, su mujer, Dios está cumpliendo en este pasaje, amén. Cuando Dios hace promesa al hombre, a la mujer, Dios lo va a cumplir. Amén. Pueden pasar años, pueden pasar yo no sé cuánto tiempo, pero de que Dios hace una promesa, Él la va a cumplir. Mire, los días pasan o los años pasan, quizás nosotros vamos a decir, ya no vamos a ver la promesa del Señor, pero cuando en su voluntad está que Dios va a cumplir su promesa en nosotros, lo va a hacer, amén. Entonces, cuando hablamos de la promesa de Dios, espera en la promesa de Dios. Eso quiere decir que nosotros no debemos de accionar fuera de lo que Dios ha prometido. Cuando decimos espera en la promesa de Dios, nosotros no debemos de adelantarnos antes de lo que Dios ha prometido. Lo que nosotros, si Dios nos ha prometido, lo que nos queda hacer es, hermano, es esperar y confiar en su palabra, amén. No debemos de accionar, porque cuando nosotros accionamos y nosotros creemos que podemos ayudar a Dios, y lamentablemente nuestras acciones las vamos a tener consecuencia. Amén. Entonces yo quiero decirle que cuando vamos a esperar la promesa del Señor, tanto como hombres y mujeres que estamos reunidos aquí, jóvenes que están aquí, esperan la promesa de Dios. Amén. Quizás tienen problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio, problemas siempre lo va a haber. Pero el carácter del cristiano debe de esperar a la voluntad de Dios. Amén. Esperar que Dios va a cumplir su palabra. Cuando nosotros nos confiamos en el Señor, cuando nosotros creemos en el Señor, amada iglesia, eso no quiere decir que nuestra humanidad, no quiere decir que nuestros deseos muchas veces no quiera hacer los suyos. Amén. Pero siempre va nuestros deseos, siempre muchas veces quiere el hombre salir corriendo y huir. ¿Por qué? Porque ese es el deseo del hombre. Pero más la promesa del Señor, amada iglesia, el hombre no puede hacer nada, amén. Entonces, en el capítulo 21, la palabra del Señor se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo una promesa que Dios le prometió a Abraham. ¿En qué pasaje le encontramos? En el capítulo 15, en su versículo 1 dice así: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham al Señor Jehová: ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es de Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. En el versículo 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino que dice: un hijo tuyo será el que te heredará. Amén. Hay una promesa.
El Señor dice, no te preocupes, Abraham, porque Abraham dice, Señor, ¿cómo dices que tú me vas a bendecir? ¿Cómo dice que, Señor, tú me vas a dar tal esa bendición? Pero ¿a quién le voy a heredar? Si no tengo hijo. El único que está es el esclavo que está en mi casa, que es nacido de mi casa. Es lo único que tengo para heredarlo. Y el Señor le confirma, dice, no, Él no te va a heredar. Él no va a heredar, sino el que va a heredar es un hijo tuyo. Amén. Entonces, pasando los tiempos, como siempre, hermano, el ser humano, siempre quisiéramos que las promesas de Dios se cumplen. Es como que alguien espera una promesa y muchas veces no llega. El hombre se desespera, la mujer se desespera. Y pasó en esta circunstancia la vida de esta pareja. Quizás a Sara, quizás a Abraham, siempre estaban en su mente de tener a un hijo propio. Pero llegó el tiempo, pasando los años o quizás días o meses, cuando no miran el resultado de la promesa de Dios. Cuando no miran el resultado y están esperando el resultado de lo que Dios dijo y no ha llegado. Entonces vemos en el versículo 16, en el capítulo 16 de Génesis, donde Sara toma una decisión. Amén. Toma una decisión quizás por no ver la promesa, no ver lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha hablado. Entonces quizás ya no va a llegar a esa promesa. Entonces Sara decide accionar por sus propias cuentas. Amén. Decide accionar y actuar en su modo de pensar. Entonces vemos en el capítulo 16, dice, y Sarai, mujer de Abraham, dice, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llama, ¿qué dice? Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová, ¿qué dice? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sara. Mire, hermano. Y Sarai, dice, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, y cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué dijo Abraham? Déjame pensar. ¿Qué dijo Abraham? Espérame, no. Bienvenido, dijo Abraham. Y eso es lo que muchas veces pasa, hermano, cuando nosotros nos desesperamos en una decisión y cuando no vemos el resultado de lo que Dios ha hablado en nuestra vida. Entonces cualquier decisión que venga lo recibimos. Es como alguien que viene, es como alguien, hermano, cuando ya está en una enfermedad como cáncer. Lamentablemente es una enfermedad donde muchos ya no sobreviven. Pero cuando la persona le detectan esa enfermedad, mire, nunca se van a negar a someterse en cuantas cirugías o en cuantos medicamentos. No se van a negar. ¿Por qué? Porque quieren sobrevivir. Mire, cuando alguien está sano, cuando alguien tiene salud y dice, toma esa medicina, ¿para qué si yo estoy sano?
Pero ¿qué tal cuando ya se está muriendo? ¿Qué hace? Tómate esto bueno y tómate lo otro bueno, lo que venga. Mire, hazte eso bueno, todo es bienvenido. ¿Por qué? Porque no quiere morirse. Entonces, saber si le hace efecto o no. Una vez yo le dije a mi esposa, a mí siempre receta medicina a las hermanas, le digo, pero usted ya la probó que si hace efecto o no. Me dice, mire, es que yo hago eso y tómese eso y tómese eso. Mire, le digo, no diga nada, pero de repente no le hace nada y le va a hacer daño a los hermanos o a alguien que usted le cuenta todo. Porque usted no sabe si le hace efecto, pero ha hecho en mí. Sí, pero cada uno es diferente. Pero vemos aquí la decisión de Saraí, hermano. La decisión es tener un hijo. Claro, si nos ponemos en los zapatos de Abraham y Sara, mire cuántos años han pasado y cuánto más en un matrimonio desea un hijo. Amén. Desean un hijo. Entonces yo me imagino cuando Abraham escuchó la decisión de Sara, dijo, bueno, es una buena decisión, me parece bien. Pero delante de Dios no, porque había una promesa para Dios, para Abraham y para Sara. Entonces hay cosas que a nosotros nos parece bien, las decisiones que nos parece bien, pero ante el Señor muchas veces no le parece bien porque hay una promesa de Dios para nuestra vida. Para cada uno que estamos aquí, amada iglesia, hay una promesa del Señor para nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Es esperar en la voluntad del Señor. No hay que adelantarnos, no hay que accionarnos, no hay que tomar decisiones antes de esa promesa. Jesús fue tan claro: busquen primero el reino de los cielos y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando dice que todas las cosas vendrán por añadidura, no solo hable de las finanzas, sino habla de tu vida espiritual, sino habla de todas las cosas, lo que el ser humano necesita. Pero lo primero es buscar primeramente el reino de los cielos. Amén. Entonces vemos aquí, después de la decisión de Saraí, ahí tuvo fruto la decisión. Cada decisión tiene un fruto. Cada decisión va a dar un resultado. Cada decisión va a hacer un efecto en la vida del hombre y la mujer. Vemos aquí la decisión de Saraí. Dice la palabra que al pasar los tiempos y Abraham se llegó a su sierva. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Empezó a vivir las consecuencias de sus decisiones. Ya cuando Agar resultó que concibió hijos, que ya estaba esperando un hijo de Abraham, entonces empezó a ver a Abraham, a Saraí, con desprecio. ¿De quién fue la decisión? De Sara. Entonces vemos para avanzar un poquito, dice en el versículo 7, dice, en el versículo 5, seguimos en el versículo 5, dice, entonces Saraí dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Saraí: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Abraham, ¿qué dijo? No, eso fue decisión de usted, ahora haga lo que usted quiera. Es que es su responsabilidad. Eso fue su decisión.
Pero ahora dice, ahora haga con tu sierva que bien te parezca. Entonces comienza a Sarai a afligir a su sierva. ¿Y qué hizo Agar? Huyó de su presencia. Más adelante encontramos cuando Agar huyó de la presencia de Sarai. La palabra dice más adelante que cuando Agar se encontraba en un lugar, hermano, huyendo, se encuentra con el ángel del Señor. Dice, ¿qué haces aquí? ¿Para dónde vas? Dice, no, yo huyo de mi sierva Sarai. Dios le dice, regresa y sea sumiso a ella. Entonces vemos aquí, cuando comienza todo eso, después de un tiempo nació el hijo de Abraham, pero no de la promesa, sino fue decisión, fue acción de la pareja. Entonces encontramos aquí en el versículo que estamos leyendo, el capítulo 21. Ahora viene el de la promesa. El de la promesa dice 21, dice, visitó Jehová a Sarai como había dicho. ¿Qué dice? Dicho hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo. ¿Qué dice? En su vejez. En el tiempo en que Dios, ¿qué dice? En que el tiempo que Dios había dicho. Amén. ¿Qué había dicho? Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Mire, como Dios le había mandado. Cuando Dios hace una promesa, sobre esa promesa hay reglamento que cumplir. Amén. Cuando es decisión, cuando es acción del hombre, cuando uno toma decisión, no hay reglas que cumplir. Pero cuando Dios da una promesa, siempre en las promesas del Señor vienen reglamentos que nosotros como iglesia, como pueblo, debemos de cumplirlo. Dice la palabra que pasando el tiempo, entonces cuando Sara vio que había cumplido, Jehová, Dios había cumplido la promesa, entonces se ve el gozo de Sara. Dice, wow, ¿quién dirá? Se ve la alegría de Sara, se ve el gozo, porque después dice, y añadió quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Nació lo que Dios había prometido. Nació lo que Dios le había dicho a Abraham, de lo que Dios dijo que iba a nacer. Pero ahora hay un problema. ¿Sabe cuál es el problema? El problema ahora que ya no van a ser no solo el hijo de la promesa, sino ahora está el hijo de la sierva. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a hacer ahora? Va a haber conflicto, va a empezar los conflictos entre el hijo de la promesa y donde el hijo, mire, Pablo habla, dice, el hijo de la carne. Entonces,
Cuando dice la palabra, cuando nació Isaac, los estudiosos de la palabra dicen que en ese tiempo ya Ismael ya tiene, estamos hablando de a los 16 a los 17 años. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17, en el versículo 25, dice, en el 24 dice, era Abraham, que dice, de edad de 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años. Cuando fue circuncidado Ismael ya tenía 13 años. Durante el tiempo en el capítulo 21 de esa edad, ya Ismael ya tenía sus 17 años a 16 años. Entonces ya era un muchacho, ya era un joven de 16, de 17 años. Entonces ahora comienza el conflicto. El conflicto, dice la palabra, cuando creció el niño y fue destetado. O sea, el niño se le fue quitado la leche materna. La palabra dice, fue destetado. Y Abraham, como hizo fiesta, como cualquier padre. Amén. Cualquier padre era un padre de 100 años. Mire, hermano, haciendo fiesta para el hijo de la promesa en su vejez. Imagínense un hombre de 100 años ahí haciendo fiesta y acomodando todo para su hijo, para destetarlo. Eso es algo maravilloso. Quizás usted no estaba en la felicidad de Abraham en ese momento. ¿Por qué? Porque hizo gran fiesta. Dice, creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Mire, entonces dice, en ese tiempo la celebración del paso de Isaac de infancia a la niñez, o sea, ya va a dejar de ser bebé. Pero en esa edad estamos hablando de los estudios, la palabra dice de 2 a 3 años. Bueno, casi aquí ya no le dan, hermanos, el primer mes le quitan la leche materna a pobre bebé. A veces ni le dan. Pero tampoco no pasa de los 3, 4 años. Imagínense un hombre ahí de 5 años todavía tomando la leche materna. No, entonces cuando Isaac fue, de la palabra dice, le fue quitado la leche materna. Entonces Abraham hizo un gran banquete, una celebración de la infancia a niñez. Entonces vemos el crecimiento del hijo de la promesa. Pero ahora, durante este tiempo no había ningún problema. ¿Sabe? Cuando después de que la decisión de Sara y de Abraham de tener el hijo con la sierva Agar, nació el hijo Ismael. Quizá cuando tenía 2 años no había ningún problema, todo estaba bien, todo estaba tranquilo, no había ningún problema en casa, no había pleito en casa. Siempre como pasa en estos tiempos, amén. Es cuando solo un pequeño, no hay problema, se cae, solo se levanta, no hay que llevar, que empujaste a tu hermano, no, nada pasa de eso. Pero ya cuando hay 2, siempre uno acusa al otro, no que él fue, no que ella fue, no que otro fue, siempre hay pleito. Entonces vemos aquí, pero este muchacho ya era de 16 a 17 años. Y sabe lo que empezó a ver los conflictos. ¿Cuál fue el conflicto? En el versículo 9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham,
se burlaba de su hijo Isaac. Mire, la presencia del joven Ismael en el hogar comenzó a causar problemas debido a la actitud de burlarse de Isaac. Hasta este momento, su comportamiento, desde que no había llegado el hijo de la promesa, no había un problema, no había sacado su verdadero carácter. Pero cuando nació el hijo de la promesa, cuando nació el hijo que Dios le había prometido a Abraham, entonces sacó su verdadero carácter. Dice, cuando Sara, dice la palabra del Señor, que se burlaba de su hijo Isaac. Antes de la llegada del otro hijo, Ismael no mostró su verdadero carácter. Y quiero que vaya conmigo a Gálatas. Alabado sea el nombre del Señor. Gálatas en su capítulo 5, es el capítulo 4, Gálatas 4 en adelante, 4 al 21. ¿Qué dice Gálatas? Capítulo 4, versículo 21. Dice así: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Que dice, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero de la esclava, ¿qué dice? Nació, según que dice, la carne, más de la libre por la promesa. Lo cual, dice Pablo, lo cual es una alegoría que esta mujer, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos está en la esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre, ¿qué dice? De todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido, ¿qué dice? Según el Espíritu. Así también, ¿qué dice? Ahora, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ahora, cuando nace lo espiritual,
Cuando nace lo que es prometido por Dios. ¿Por qué Pablo dice lo que es nacido de la carne? Porque no es según la promesa de Dios, es según la decisión de Sara con Abraham. Según la decisión de tener un hijo fuera de lo que Dios había prometido. Entonces esos son los deseos de la carne, nacido de la carne, las decisiones de la carne. No es la decisión conforme a la promesa, sino la decisión fuera de la promesa de Dios. Entonces, ahora, por eso vemos este pasaje, lo que dice aquí. Mire, quiero traerlo a espiritualmente. Cuando nosotros, amada iglesia, cuando nuestros deseos, cuando no habíamos conocido a Dios, cuando nosotros estábamos lejos de Dios, cuando nosotros no servíamos a Dios, cualquier decisión que usted tomaba, usted estaba consciente de esa decisión. Y muchos, así como hombres, dicen que han tomado malas decisiones en el mundo. Dice, eso fue mi decisión mío. Eso fue lo que yo decidí. Ahora que estoy pasando por esa situación, eso fue decisión lo que yo tuve, lo que yo hice. Ahora estoy viviendo las consecuencias. Entonces, pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ahora, amada iglesia, ahora lo terrenal ya no va con lo espiritual. Ahora hay una promesa para cada uno, como le decía al principio, hay una promesa para cada hombre de Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Hay dos, mire, por eso hay dos decisiones. Hay algo que la iglesia debe de entender, que cuando Dios obra en la vida del hombre, por eso Pablo dice que los deseos de la carne ya no va con el hombre espiritual. Porque los deseos de la carne, las decisiones del hombre no van ya con la promesa de Dios. O es Dios o es Dios. Si usted y yo esperamos en la promesa de Dios, esperemos en la promesa de Dios. Pero los deseos de nuestra carne, los deseos de nosotros, ya no entran en lo espiritual. Entonces dice la palabra que la actitud de Ismael no se había manifestado antes. Pero cuando nació Isaac, cuando Isaac empezó a crecer, entonces comenzó a salir su verdadera actitud. Dice, se burlaba de su hijo Isaac. Mire, cuando el hombre, la mujer, mientras no ha llegado la promesa de Dios, no hay ningún problema. Cuando el hombre dice, toma decisiones, cuando el hombre dice, bueno, yo soy el que toma decisiones y yo voy a hacer las cosas a mi manera, el hombre más adelante empieza a sufrir las consecuencias. Entonces, Saraí, ¿de quién era el problema? Ahora está sufriendo las consecuencias de la decisión que tomó.
Ahora dice que se burlaba de su hijo, se burlaba de Isaac y no soportó, mire, no soportó Sara que Ismael se burlara de Isaac. ¿Por qué Sara ahora le molesta? No era fácil para ella, un muchacho de 16, 17 años burlándose de un niño de 3 o de 2 años. Pero son sus hijos. Son los hijos de Abraham. Entonces dice la palabra que en el versículo 10 dice: por tanto dijo Abraham, ¿qué dice? Por tanto dijo Abraham: echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Ahora sí es su hijo. Ahora sí es la promesa, es la que Dios había prometido. Mire cómo cambian las cosas. Pero en el capítulo 15 dice: toma mi sierva para que tuviera hijos. Cómo las decisiones afectan en la vida del hombre. Entonces vemos en este versículo dice: aquella situación familiar constituye un ejemplo de la situación personal del creyente que por ser tiene dos naturalezas, hasta que respondiendo a la invitación del evangelio tenga una relación personal con Jesucristo. Cuando una persona se deja guiar por su naturaleza que controla su vida, esto es lo que pasó en la vida espiritual. Eso es lo que pasa cuando el hombre tiene dos naturalezas. Hay una naturaleza espiritual y hay una naturaleza carnal. Ahora, los que están en Cristo Jesús tienen la naturaleza espiritual, pero los que no están sin Jesús tienen la naturaleza, ¿qué dice? Carnal. El que tiene la naturaleza espiritual es aquel que camina conforme a los propósitos, a la promesa de Dios. Que cuando los que tienen la naturaleza carnal son aquellos que caminan y que su naturaleza los controla y que su naturaleza los guía. Por eso muchas veces están, pero no están. Pero ¿qué dice Pablo? La naturaleza humana no se debe quedar en casa. El hijo de la promesa sí se debe de quedar en casa, pero lo natural no se debe de quedar. ¿Cuál es la naturaleza humana? Los deseos carnales no debe de quedarse en casa. El que debe de quedarse en casa es que tiene la promesa de Dios. Su palabra, su presencia, su Santo Espíritu es la que debe de quedar en casa. Los deseos carnal no puede quedarse en casa. Hay que sacarlo, dice Pablo. Porque no pueden estar juntos los dos. Tus deseos carnal no puede habitar con lo espiritual. Tiene que habitar solo uno, o lo espiritual que tiene promesa, o la naturaleza humana. Por eso dice: por tanto dijo Abraham,
echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con Isaac mi hijo. Los deseos carnal no va a heredar el reino de los cielos. Los deseos carnal no puede tener promesa, porque son deseos humanos, son deseos carnales. Pero mire, la del espiritual que tiene promesa son los que tiene que quedar y tiene vida eterna. Alguien alabe al Señor por eso. ¿Quiénes son los que heredan el reino de los cielos? Los que tienen la naturaleza espiritual son los que van a heredar. Por eso, hermano, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, no tenemos que involucrar nuestros deseos carnales. Tenemos que sacar los deseos carnales. Es como hay un hombre que dice: yo quiero servir a Dios, pero no quiero dejar al mundo. Yo quiero servir a Dios, pero no me digan que dejo de ser eso. Es como decía un hombre, pone un ejemplo: yo quiero ser cristiano, pero no cierro mi cantina. Decía un hombre, un ejemplo que ponía. Eso no va a lo espiritual. Yo quiero ser cristiano, pero no cierro el nightclub que tengo, porque no puede estar juntos los dos. O vas a servir a uno o vas a servir a otro, dice la palabra del Señor. Pero uno tenemos que servir a Dios o servir a los deseos carnales. Cómo Dios abre los ojos de Saraí, que se dio cuenta que había un problema en casa. Dice: no, esto no pueden estar juntos. Esto no pueden heredar. Mira, hermanos, cuántos hombres se dan cuenta cuando sus deseos carnales están en casa. Cuántas mujeres se dan cuenta que sus dos deseos están en casa. Está lo espiritual, está la naturaleza. Cuando usted se da cuenta, hermano, esto es maravilloso. Saraí se dio cuenta que las decisiones no pueden estar en casa con lo espiritual. ¿Por qué? Dice: esto no pueden estar juntos. No pueden heredar juntos. Él no puede heredar juntamente con mi hijo, porque mi hijo Isaac tiene una promesa de parte del Señor, pero mis decisiones que hice antes no tiene promesa. Los tengo que sacar. Por eso le dice a Abraham: ¿sabes qué? Aquí hay un problema, Abraham. Este muchacho sacó su verdadero carácter. Por eso, amada iglesia, cuando un cristiano está frío, cuando un cristiano no busca al Señor, no sale su verdadero carácter. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida, comienza a obrar en tu vida, sale el verdadero carácter. ¿Quién es verdaderamente eres? Por eso hay personas que están dentro de la iglesia, no muestran su verdadero carácter, pero cuando Dios empieza a obrar, comienza a salir su verdadero carácter. Pero no es para sacarte, sino para que Dios trabaje en tu vida, para que te doblegues en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuántas veces nosotros chuleamos nuestras decisiones? No sé cómo le dicen ustedes, nosotros decimos la palabra, lo chuleamos. O sea, lo acariciamos nuestra decisión. Ya está mi decisión. Aquí estoy. Pero cuando tú comienzas a buscar de Dios y cuando tú decides buscar de Dios, cuando te das cuenta que tu decisión empieza como a burlarse de ti. Hay decisiones que ahora, amada iglesia, se están burlando de nosotros. Mire, cuando nace lo espiritual, tus deseos carnal tienen que sufrir. Así como antes decía uno: mire, los domingos antes de ser cristiano, hermano, mire, los domingos nosotros la pasamos en parranda.
la pasábamos bien. Cuando vine a la iglesia, me hice líder, ahora pura iglesia estoy. Estás sufriendo. Gloria a Dios por eso, porque te estás dando cuenta que tus deseos carnal está sufriendo dentro de ti, y lo espiritual te está diciendo: hay una promesa por el que, si yo habito en ti, hay una promesa para tu vida espiritual. Y se da cuenta usted que como uno sufre, hermano. Bueno, dice, antes yo tenía 2 trabajos. Viera usted. Tenía aquí. Me hice cristiano, ni un peso traigo en la bolsa. Estás sufriendo. Gloria a Dios. Por eso estás viendo tus deseos carnal que se está sufriendo. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque los deseos carnal no va a heredar. Va a heredar. Como estás aquí en esta hora, eso es lo que va a heredar: una vida espiritual con Dios, buscar de Dios, buscar de sus promesas, porque las promesas de Dios es la que vamos a heredar nosotros. No vamos a heredar los deseos de nuestra carne. Es como uno dice, tiene un deseo. Tengo un deseo de construir. No está malo de eso. Y siempre digo, tengo un deseo de construir una casa de 5 pisos. Ese es mi deseo y todo. Pero y por eso hay hombres, dice, ¿quieres trabajar para la obra de Dios? No, dice, ¿por qué? Porque yo tengo un plan. ¿Por qué? Porque yo tengo un deseo. ¿Cuál es su deseo? Es construir mi casa y irme para Guatemala. Y ese deseo muchas veces lo aleja de Dios, porque piensa que buscar de Dios, mire, lo aleja de sus deseos. Y es lo que no estamos muchas veces, hermano. No estamos dispuestos. Mire, estamos dispuestos a entregar nuestros deseos. No, yo tengo deseo, hermano, yo tengo deseo de hacer esto, hacer lo otro. Así que la vida espiritual va a esperar todavía. Pero déjeme decirle que tus deseos carnales no va a heredar. Lo que va a heredar es lo espiritual. Hay que buscar de la presencia de Dios. Hay que entregar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que va a heredar. La vida espiritual, la vida terrenal no va a heredar. Mire, en el cielo no va a entrar tu casa de 5 pisos. En el cielo no va a entrar el carro del año. En el cielo no va a entrar de cuántas cantidades de ahorro tengas en el banco. No entra. Solo entra un hombre, amada iglesia, que ha buscado de Dios, que entrega su vida a Cristo Jesús. Lo espiritual es la que va a heredar. Todo lo terrenal se va a quedar aquí. Todo lo terrenal. Mostró su verdadero carácter cuando no había llegado todavía la liga de la promesa. Todo bien, yo me imagino que a él lo tenían como yo he visto, yo tengo un hermano que tiene el único hijo, mire, puros zapatos de marca, carrito dice $40-50. Y le digo, espero que cuando tenga la edad de 15 años le puedes dar también lo mismo. Mire, el único hijo, ahí andaba, juntos los dos. Estaba, mire, él no le compraba zapatos así como llamamos nosotros. Ellos siempre la marca, el único hijo. Yo digo, está bien, mientras puedas. Aunque no iba a la iglesia, aunque no buscaba de Dios, nada, pero sus hijos tenían buenas cosas, está bien. No estoy en contra de eso, pero una cosa te voy a decir, tu vida espiritual es importante. No, pasó tiempo, y cuando Dios empezó a obrar, cuando Dios empezó a trabajar su vida, ahora hubo un tiempo que sin carro, mire, teniendo el carro ahí como llamamos nosotros en Guatemala, el tacón del año. Es triste tener un tacón parqueado en la casa y no poder manejar. Es triste tener un carro parqueado ahí y no poder meter la llave y no poder salir. ¿Por qué? Por sus deseos.
Deseo de hacer las cosas a su manera. Desea de hacer las cosas a su forma de pensar. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, ya no debemos actuar con nuestras decisiones carnales. Debemos de actuar conforme a las decisiones que Dios ha puesto en nosotros, hermano, de buscar a Dios. Mire, yo me imagino que Ismael, cuando tenía 2 años, se la pasaba bien con Abraham, con Sara. Era el hijo. Tenía 5 años, oh, lo chuleaban. Cuando tenía 10 años, oh. Pero cuando llegó la promesa, ahí empezó a salir su verdadero carácter. ¿Cuál era su carácter? Burlón, celoso, envidioso. ¿Qué es lo primero que recibe usted cuando empieza a buscar de Dios? ¿Qué es lo primero que recibe usted cuando usted empieza a buscar de Dios y cuando lo miran usted con Biblia en su brazo? Y ahí va el cristianito, ve. Ahí va el que dice aleluya, ahí va. ¿Qué es lo primero que recibe usted? Insultos, burlas. Ahí van los cristianos, ve. Solo en la iglesia se mantienen, no tienen otra cosa que hacer. ¿Usted cree que eso es lo espiritual? No, eso es carnal. Entonces, hermano, cuando nosotros estábamos en el mundo teníamos amigos. Oh, los amigos aquí, medio mundo era amigo. Cuando te hiciste cristiano, ya ninguno te llama. No sé si a usted le pasó eso. Cuando yo estaba en el mundo, mire, hermano, oye, recibo llamada, mire, a las 12 de medianoche. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Y qué hoy? ¿Vamos a echarnos uno? Sí o no, dicen. Tenía amigos, mire, montón de amigos, mire, me miraban, a veces en el Facebook tenía tantos amigos. Pero en el día que me acerqué a Cristo, ¿por qué? Gloria a Dios, porque empezó a nacer lo que Dios, la promesa de Dios para su vida. Usted antes tenía tantos amigos, son buenos y malos, pero los tenía. Pero el día en que Dios hizo la obra en su vida, poco a poco se fueron alejando, poco a poco lo abandonaron. Ahora está solo, pero ahora tiene el amigo de los mejores amigos, que se llama Cristo Jesús. Vamos avanzando, dice: pero cuando inicias una relación personal con Dios, que es como nacer de nuevo, iniciando una nueva clase de vida, recibes una nueva naturaleza. En cierta forma, esto ocasiona problemas en la vida del ser humano. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 7, en su versículo 9, dice: pues no hago el bien que yo deseo, sino el mal que no quiero. Dice Pablo: no hago el bien lo que yo quiero. O sea, en la vida del hombre siempre hay una naturaleza que está ahí batallando. Yo me imagino que la naturaleza de cada uno de nosotros que estamos aquí es la naturaleza espiritual. Porque hoy está aquí con todo su corazón, o nomás está viendo a qué hora llega a las 5 y a las 8. Esa no es naturaleza espiritual, hermano, es naturaleza carnal, humana. La naturaleza espiritual siempre cuando estamos en estos momentos, disfruta de estos momentos. ¿Por qué? Porque su naturaleza es espiritual. Pero el que tienen la naturaleza carnal, no, hombre, ¿cuánto van a terminar estas personas? Dice, es decir, que la nueva naturaleza no quiere obrar para mal, pero la naturaleza
la naturaleza humana, carnal, siempre estará tratando obrar en contra de lo espiritual. Por eso el creyente, cuando el creyente comienza a buscar a lo espiritual, debe de saber que hay una naturaleza carnal que está actuando y que se está revelándose dentro de cada persona, y la persona espiritual debe de entender. Por eso Pablo dice: andad en el espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. ¿Qué dice Gálatas 5, 19, 20? Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Gálatas 5, 19. En el 16, hermano. Dice: digo pues, ¿qué dice? Andad en el espíritu y no satisfagáis, ¿qué dice? Los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y se oponen, ¿qué dice? Entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, ¿qué dice? No estáis bajo la ley. El que tiene la nueva naturaleza, mire, gloria a Dios, porque decía un hombre del Señor: gloria a Dios que solo el Señor puede cambiar nuestra naturaleza. ¿Cómo nosotros podemos cambiar la naturaleza? Le vamos a decir a un tigre: hoy no te vamos a dar carne, te vamos a dar puros vegetales. ¿Cómo le vamos a decir? ¿Le vamos a cambiar su naturaleza dándole vegetales? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo usted le va a decir: mira, León, esta es la nueva regla ahora? La regla ahora es que vas a comer vegetales toda la semana o todo el mes. Pero ¿qué tal que le dice: mira, esta semana vas a comer carne? Él dice: gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. No podemos cambiar la naturaleza, pero Dios sí pudo cambiar nuestra naturaleza a nosotros. ¿Cuál es su naturaleza en Cristo ahora? Espiritual. Entonces, ¿qué debe hacer lo espiritual? Buscar, satisfacer lo que Dios le agrada. ¿Qué es lo que Dios le agrada? Su palabra. Buscar de Dios, anhelar de Dios, buscarlo en oración. Su naturaleza ahora no era como antes. Su naturaleza antes era sus decisiones, le daba rienda suelta a sus decisiones. Mire, si a usted le gustaba el baile, estaba en el baile sábado, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Era su naturaleza. Pero ahora su nueva naturaleza es espiritual. Y por eso Pablo dice: digo pues, andad en el espíritu. Andar en el espíritu. Todos los creyentes tienen su interior la presencia del Espíritu Santo que mora en ellos. Como el poder personal para vivir de forma agradable ante Dios. La forma agradable es andad, indica una acción continua, un estilo de vida. Andar también es una acción continua, y eso debe de progresar, implica progreso por medio del poder de Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza ahora
es espiritual, y el que controla su vida ahora es el Espíritu Santo. Sus decisiones ya no controla su vida, sus decisiones ya no controla, y mire, su vida espiritual, ahora su naturaleza. ¿Quién es el que nos controla ahora? Es el Espíritu Santo. Entonces la palabra no se contradice. Nunca Dios te va a dar un camino para que tú hagas los deseos de tu carne y que el Espíritu te diga y que cumplas los deseos de la carne. No, la palabra no se contradice. Si el Espíritu Santo tiene control sobre su vida, tiene control sobre mi vida, debe hacer lo que el Señor le agrada. Por eso Pablo dice: andad en el Espíritu. Andad indica una acción continua, un estilo de vida habitual. Andar también implica progreso, pues el medio que el creyente se somete al control del Espíritu, y obediencia responde a los mandatos básicos de la Escritura, crece en su vida espiritual. Entonces, cuando una persona no crece en la vida espiritual, eso quiere decir que todavía la naturaleza humana, naturaleza carnal, todavía está en la persona. Por eso cuando Sara se dio cuenta, dijo: eso no pueden estar juntos los dos. Gloria a Dios, que hay hombres que se dan cuenta, hermano. Hay mujeres que se dan cuenta, que por la mañana cantando bachata, bailando bachata, en la tarde están en la iglesia. Esto está mal lo que estoy haciendo. Gloria a Dios porque se dan cuenta. Porque hay gente que no se dan cuenta de su naturaleza, hermano. Hay gente que pura ranchera escuchan en la mañana y vienen a la iglesia en la tarde. Gloria a Dios. Y después se acuerdan. Por eso muchos terminan cantando ranchera cuando están en el culto. Sara se dio cuenta que ahí había problema. Hay hermanas que en la mañana todo mundo le pega, en la tarde viene gloria a Dios, y de repente se acuerda, dijo: no le había dicho así la hermana, no le había contestado de esta manera. Y después, gloria a Dios porque se da cuenta. Sara se dio cuenta que ahí habían dos problemas. Se dio cuenta que aquí aquí estos no pueden estar juntos. Dijo: Abraham, tienes que actuar. Digo: ¿y yo qué culpa tengo? Como hacen los hermanos. Hermanas le piden a la ayuda al hermano: mira, es que esa telenovela yo no puedo dejar. Es decisión de usted. No, debe de orar por ella, porque se dio cuenta que su naturaleza está ahí y está pidiendo ayuda. Hay hombres que se dan cuenta de su naturaleza. Mira, esposa mía, mire, esta situación me está pasando, pero no puedo sacarlo. Mira, vente, vamos a orar. Lindo es, hermano, cuando un hombre se da cuenta de su naturaleza, que está actuando dos al mismo tiempo y pide ayuda. Qué lindo, hermano, cuando una mujer y un hombre oran al Señor uno por los otros. Por eso la palabra dice: orad los unos por los otros. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de su naturaleza. Sara dice: debes actuar, Abraham. En el versículo 10 dice: por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Qué dijo Abraham? ¿Qué dijo? Gloria a Dios por esa decisión. No, dice la palabra que le pareció, ¿qué dice? Este dicho le pareció grave en Abraham, en gran manera, en gran manera. ¿Qué dice? ¿Por causa de qué?
por causa de su hijo. Dijo Abraham: no, eso no es posible. No es posible, eso no puede ser. Dice, esa decisión de Sara, dijo, esto no puede ser. ¿Por qué? Por causa de su hijo. Porque Abraham llegó a amar a su hijo Ismael. Aunque sea decisión de Sara, pero al final del tiempo llegó a amar. Pero no, mire hermano, mire cómo Dios interviene en ese asunto. Cuando Dios dice no puede habitar en el hombre y no puede habitar en la mujer. Porque Dios dice en el versículo 12. Entonces, ¿qué dice? Dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho, mire, y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada, ¿qué dice? Descendencia. Mire, Dios interviene en la decisión de Sara. O sea, Sara se había dado cuenta del problema que había. Muchas veces las que se dan cuenta de los problemas en casa son las mamás, son las esposas, porque están con los hijos desde que amanecen hasta anochecer. A veces nosotros los hombres en la mañana salimos, entramos a las 6, entramos a las 5. Venimos cansados, no queremos saber nada de los hijos. Pero los que están en casa con los hijos, ¿quién? Las esposas. Entonces Abraham y Sara dice: por favor, échalo. No puede heredar, no puede estar aquí. Entonces Abraham dice: no, le pareció grave la idea, la decisión de Sara. Pero Dios, dice, interviene y Dios se lo confirma a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho, aunque sea tu hijo. No te parece grave la decisión, sino en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Porque el que tiene la promesa es Isaac. El que tiene la promesa es lo que yo te prometí. Lo que Ismael, sobre Ismael, mire, yo no te lo prometí. Lo que Dios promete lo cumple. Lo que Dios promete lo cumple. ¿Por qué hay ese problema ahorita? Porque no supieron esperar la promesa de Dios. ¿Cuántas decisiones hemos tomado nosotros, amada iglesia? Y a veces le echamos la culpa al Señor. Hay decisiones que hemos tomado y a veces nosotros buscamos ahora por qué. Los problemas que estamos teniendo a veces somos nosotros los que hemos tomado la decisión. Pero dice la palabra de Dios, dice en el versículo 3: y también el hijo de la sierva era una, dice, y también del hijo de la sierva haré, que dice, una nación, porque es tu descendiente. O sea, lo que Dios le está diciendo a Abraham: no te preocupes, no te preocupes, porque Isaac, lo que yo te prometí, es la que va a heredar. Pero no te preocupes por tu hijo Ismael. Por eso el problema está desde niñez y sigue el problema ahora. Todos los pleitos que hay, ¿decisión de quién? Por decisión de una pareja. De generación en generación ha habido pleito entre los hijos de Abraham, de Isaac, a los de Ismael. Porque todo lo que vemos ahorita, todos los pleitos que suceden, eso no fue ayer. Eso fue la decisión. La decisión que tú tomas ahora. Si tomas la decisión sobre tus hijos,
enseñarle lo espiritual, esa es la generación que va a crecer en lo espiritual. Si le vas a enseñar esa decisión, las decisiones que tú tomas fuera de Dios van a alcanzar tu generación y generación en generación. Por eso muchos de los muchachos, muchos de los hombres dicen ahora: mi abuelo fue así y yo soy así. ¿Qué le enseñó el abuelo? A cargar el santo. ¿Qué le enseñó el abuelo? A adorar a ídolos. ¿Qué le enseñó el abuelo? A ofrecer cosas a ídolos. Eso es lo que le enseñó el abuelo. Y eso es lo que no quieren. Porque hay tantas personas ahora que no quieren saber nada de Dios, porque dicen: eso es lo que me enseñó mi abuelo. Está afectando la generación en generación. Entonces Abraham se levantó, mire, muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar. Llegó un momento de despedir, aunque le es difícil. Mire, es difícil que una esposa diga: deja a ese hombre, déjalo. Ah, no, aquí manda soy yo, dice el hombre. A veces hay cosas que las esposas dicen: mira, deja esa situación, deja ese carácter, deja esa actitud, ya no va contigo, tú eres cristiano. Deja esa manera de hablar, deja esa manera de comportarte, tú eres un cristiano. ¿Y usted qué sabe? A veces le dice el hombre a la esposa. Dios le dice a Sara, no, dice: hazle caso, todo, escúchala, lo que te está diciendo. ¿Verdad? Tiene razón. Escúchalo, lo que te está diciendo, óyela. Bueno, dijo Abraham, en contra de su voluntad, porque amaba a Ismael. Dice la palabra: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y lo entregó al muchacho y lo despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Qué triste eso. Mire, decía un hombre del Señor: qué triste. Por el ser humano, dice, es una tristeza. Como Abraham, dice, sacó a su hijo, sacó a la sierva de Agar en su casa. Por durante tiempo han estado en su casa. A veces te duele dejar tus deseos, te duele, pero hay que sacarlo. Te cuesta dejar tus deseos, hay que sacarlo. Si tus deseos son la telenovela, si tus deseos, hay tantos deseos que el hombre, hermano, a veces no lo quiere dejar. Aunque te duele, tienes que dejarlo, porque eso no va a heredar. Lo que tenemos que entender, que tus deseos no van a heredar. El que va a heredar es la vida espiritual y es la promesa de Dios. Abraham le costó tanto como un hombre, su propio hijo, tuvo que sacarlo. ¿Por qué? Fue deseo de su carne, deseo de los dos. Ahora tiene que actuar. Entonces dice la palabra que lo sacó, se levantó muy de mañana. ¿Qué le dio? Pan y agua. Le das agua, un odre de agua y pan para alguien que vaya para el desierto, es para matarlo. Abraham era un hombre millonario, Abraham era un hombre rico. Les pudiera dar bienes, les pudiera dar: mira, llévate el asno, llévate el burro para que caminen, llévense suficiente comida, porque Abraham era un hombre rico. ¿Por qué solo les dio pan y agua? No alimentes tu decisión antes de despedirte de ella. Tienes que dejar que se vaya. Es como hay gente que dicen: me cuesta quitar eso, pero me lo voy a guardar. A lo mejor cuando más adelante lo voy a usar. No.
¿Cómo Abraham mandar a un muchacho de 16, 17 años y con su mamá con un odre de agua y pan al desierto que tienen que caminar? En el desierto no hay agua. En el desierto no hay alimento. Tu carne tiene que sufrir. Tus deseos tienen que sufrir. Por eso cuando ayunamos, hermano, no sé cómo sienten ustedes cuando ayunan, cuando vigilan, va que sufre el cuerpo. Estando en el trabajo, va manejando y el cuerpo sufre. Pero tiene que sufrir porque esos deseos tienen que morir. Dice la palabra del Señor que los mandó y los sacó. Y anduve, ¿qué dice? Anduvo errante por el desierto de Beerseba. Pero mire, llegó un momento donde dice en el versículo 15: y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente al muchacho, alzó su voz y lloró. Es difícil para una madre cuando empezó a faltar agua, cuando no hay pan, dijo: se acabó y aquí nos vamos a morir, pero yo no voy a ver la muerte de mi hijo. Es difícil para una madre ver morir su hijo, hermano, delante de ella. Dice un hombre: por naturaleza los hijos entierran a los padres. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que los padres entierran a sus hijos. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Por naturaleza los hijos van a enterrar a los padres. Por eso para esta madre dijo: veré la muerte de mi hijo, me voy a alejar. Dice, cuando dice de un arco de tiro, habla de un 100 metros. Estaba yo leyendo, dice que un 100 metros. Se quedó, dejó al muchacho bajo de un arbusto y se alejó de él. Voy a ver cuando mi hijo se muera. Y déjeme decirle que no. Dice la palabra del Señor: y cuando dice, y alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, ¿qué dice? Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Tus deseos tienen que sufrir. Tus deseos tienen que ver desierto. Tus deseos tienen que ver escasez. Tus deseos, tu anhelo tiene que sufrir todas las consecuencias del mundo, amada iglesia. Mire, antes, por eso yo le digo, mire, no se desanime. Quizás antes, cuando estaba en el mundo, usted tenía todo, y cuando se viene a Cristo no tiene todo. No se preocupe. Mire, tenemos que sufrir, porque los deseos tienen que sufrir. Dice la palabra del Señor que dice que oyó la voz del muchacho. ¿Por qué? Porque el muchacho comenzó a llorar, a clamar. Todos tus deseos tuyos tienen que estar, mire, tus deseos, tus anhelos, hermano, tienes que traerlo a Cristo Jesús y tienes que llorar en la presencia de Dios, y Dios va a escuchar tu voz. Dios va a escuchar tu voz y Dios te va a sacar en esa condición. Aunque estás sufriendo por dentro por tus deseos. Mire, hay gente que dice: mire, yo dejé hacer lo mío y por seguir a Cristo. Por eso los discípulos le dijeron al Señor: ¿y qué ganaremos nosotros que hemos dejado todo? Por causa de seguirte, le dijeron a Jesús. Jesús le dijo: no solo van a tener en esta tierra, sino van a tener también lo que está por venir. Eso es lo que Dios ofrece. No solo mire, quizás tienes planes para hacer muchas cosas. Si no sufren tus planes, no vas a alcanzar el reino de los cielos. Tienen que sufrir tus planes. Mire, yo tenía planes, hermano. Mire, yo le decía, hermana, ayer yo le decía: mire, hermano, mis planes era irme para Guatemala. Cumpliendo 13 años, yo irme para Guatemala
allá voy a hacer mis cosas, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer eso. Y me doy cuenta ahorita, dije, se ha estancado mis planes. Por mí fuera, salgo corriendo a buscar otro trabajo para hacer mis planes. Pero cuando entiendo la palabra digo, no, mis planes tienen que sufrir. Mis planes tienen que sufrir, porque mis planes tienen que entrar. No entro yo en mis planes, sino mis planes y yo tengo que entrar en los planes de Dios, en los propósitos de Dios. Dice un hombre, no trates de meter a Dios en tus planes, mejor métate en los planes de Dios y en los propósitos de Dios, porque es la que gana, es la que persevera. Dice la palabra que el muchacho lloró por causa del hambre, de la sed. Por eso Gálatas dice los deseos de la carne. ¿Qué dice? Ya estamos terminando, hermano. ¿Qué dice Gálatas 5? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué dice? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esto, acerca del cual os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que predican tales cosas no heredarán. ¿Qué dice? Practican esas tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Estos deseos tienen que sufrir en ti. Quizás para Abraham ya no estaba ahí para ver sus deseos sufriendo, su hijo sufriendo en el desierto, sin pan, sin agua. Pero ahora Dios le pidió que lo hiciera. ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo a nosotros ahorita? Tienen que sufrir tus planes y tus decisiones. Quizás tienes grandes decisiones, gloria a Dios por eso. Tiene que sufrir. Mire, tiene que darse cuenta que no pueden reinar los dos. No pueden reinar los dos en tu mente. No puedes reinar tus planes y no puedes reinar en tus planes espirituales. Solo uno tiene que reinar. Aunque te cuesta esperar, por eso nuestro tema, espera en la promesa de Dios. No te adelantes. No te adelantes. Por eso Sara, ¿por qué está sufriendo todas esas consecuencias? Sara sufrió las consecuencias. Abraham está sufriendo las consecuencias. Porque no es fácil, mire, mandar a un hijo. No es fácil sacar un hijo de casa. Pero sabe que no tienen que estar los dos juntos. Tus planes tienen que sufrir. Tus decisiones tienes que entregar en las manos de Dios. Mire, no puede gobernar los dos. No pueden estar juntos los dos. Esperemos en la promesa de Dios. Quizás estás esperando, mire, quizás dice, ya te estás desesperando. Dice, ¿por qué Dios no me ha escuchado? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no me muestra? ¿Por qué Dios no me dice qué es lo que tengo que hacer? Mire, espera en la promesa, porque las promesas de Dios son buenas y las promesas de Dios nunca se equivocan. Alguien alabe al Señor por eso. Esperemos la promesa del Señor. Por eso yo digo aquí, hermano, yo quisiera, a veces ya en mi mente ha llegado, yo digo, Señor, podemos hacer muchas cosas aquí para que este lugar se llene. Podemos hacer muchas cosas aquí para que este lugar se llene. Pero nada nos sirve si no es la promesa de Dios para nosotros. Si esta es la promesa del Señor, debemos de esperar en la promesa del Señor. Y en las promesas del Señor vendrán cosas mejores. Y no pasan tiempo, hermano, cuando vamos a decir, ¿por qué hicimos eso? ¿Por qué tomamos decisión a eso? No, mejor esperemos en la promesa de Dios. Y Él hará conforme a su voluntad y su propósito para cada vida. Yo le invito a ponerse de pie en esta hora. Si usted y yo no hemos esperado en las promesas del Señor, yo quiero que rinde su vida al Señor. Si usted dirá,
ya me cansé de esperar. Siento que ya no tengo más que esperar. Siento que Dios ya no me escucha. Siento que Dios ya no me habla. Siento que Dios ya no está conmigo. Déjeme decirle, lo mismo le pasó a Sarai. Se desesperó porque no miraba la promesa de Dios. Se desesperó porque no miraba el cumplimiento, lo que Dios le había prometido. Se desesperó y tomó una decisión. Pero en esta hora yo le quiero decir, aunque la enfermedad sea grave que está en tu vida, no corras. Espera en la promesa de Dios. Confía en Él. Quizá la situación en tu matrimonio sea muy difícil. No corras, no te alejes, no abandones el hogar. Espere la voluntad de Dios. Quizá los problemas en tu trabajo es muy difícil. Los problemas en tu trabajo quizás te afectan. Pero no corras, espera y confía en Dios, y Dios hará lo que tiene que hacer. Quizás en tu vida familiar, en tus familias, en tus hijos, quizás no ves la respuesta de tu oración, no ves la respuesta de tu clamor, no ves la respuesta de tu entrega. Quizás dices, bueno, yo no veo nada de la respuesta. Pero te quiero decir en esta hora, espera en el Señor. Espera su promesa. Solo clame, solo dile a Él: Señor, dame fuerza. Señor, dame fuerza. Ayúdame. Ayúdame, Señor, no cambiaré mis planes. Señor, ayúdame a poner mis planes en tus manos. Ayúdame a poner mis decisiones en tus manos. Oh, levanta tus manos ahí donde estás. No te desesperes. No corras. No corras. No tratemos de ayudar a Dios. No tratemos de ayudar a Dios, iglesia. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu familia. Dios tiene el control de tu hogar. Pero es necesario accionar. Es necesario accionar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, su palabra, Señor, su palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a esperar en tu promesa. Ayúdanos, Señor, a esperar en tu promesa. Quizás, Padre, ya estamos viviendo, Señor, las consecuencias de nuestras decisiones que habíamos tomado antes. Quizás ya estamos, Padre, viviendo las consecuencias, lo que antes, Señor, quizás no fuimos, Señor, y le consultamos. No fuimos, Señor, y le esperamos su promesa. Quizás, Señor, por querer alcanzar esa promesa a tiempo, Señor. Padre, en esta hora yo te pido misericordia. Te pido misericordia, Señor, por mi vida, por la vida de tu pueblo, por la vida de tu iglesia, por la vida de cada hermano, de cada hermana que está aquí, Señor. Padre, dale fe, dales esperanza. Padre, dales fuerza. Aumenta su fe, Señor, que pueden esperar en las promesas de usted. Porque yo sé que las promesas de usted, Señor, son grandes. Y las promesas de usted, Señor, llega a tiempo, Padre. Padre, gracias por su palabra. Gracias por su palabra. Bendiga su palabra en cada corazón. Bendiga su palabra en cada vida. Bendiga su palabra en cada corazón. Espíritu Santo, obra, Señor, en aquellas familias, Señor, que están sufriendo en estos momentos, Dios mío. Obra en aquellos hogares, Padre, que están sufriendo, Señor, por una mala decisión, Padre. Yo te pido misericordia sobre sus vidas. Atienda, por favor. Atienda, Señor. Así como usted habló a Abraham, Señor. Oh Dios mío, quizás hay decisiones, Señor, que usted tiene que intervenir, Padre.
Hay decisiones, Señor, donde usted tiene que manifestar su poder, su presencia, Señor. En esta hora, Dios mío, yo te pido, Señor, que nuestras decisiones no sean más, Señor, de lo que usted nos ofrece. Que nuestras decisiones, Padre, no sean más fuertes, Señor, que lo espiritual, Dios mío. Ayúdanos a serle fiel a usted en su palabra. Su palabra dice, Señor, que la promesa de usted es para nosotros. Oh, Señor, su palabra dice, Señor amado, yo me iré, pero más vendrá el Espíritu Santo que estará con vosotros hasta el fin del mundo. Esta es tu promesa para nosotros, Señor. Su promesa para nosotros es que, Señor, no íbamos a estar huérfanos, Padre, en este mundo, ni abandonado en este mundo, ni abandonado en nuestra circunstancia, ni abandonado, Señor, en nuestra situación. La promesa de usted, Señor, es que usted, su Santo Espíritu, Padre, va a estar con nosotros hasta el fin de este mundo, Padre. Padre, gracias. Gracias por su palabra en esta hora, Dios mío. Bendiga, Señor, a cada corazón y a cada oyente, Padre. A cada oyente, Señor, que están a través de estos canales de televisión, que están a través de los medios, Padre. Señor amado, yo te pido por sus vidas, Señor, donde quiera que estén en estos momentos, que están en sintonía, Padre. Te clamo, Señor, te pido por sus vidas, Señor amado. Quizás, Señor, por una decisión del pasado, Señor, y ahora no saben cómo salir de ese lugar. Pero yo te pido misericordia de sus vidas, Padre. Gracias, amado Dios. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Gracias por tu... Aleluya.